Hola chicos, hoy vamos a analizar la clase 2.5, que son las demostraciones del teorema del ángulo interno de un triángulo. Este tema pertenece a la unidad número 4 y pues corresponde a las clases de octavo grado. Para poder desarrollar este tema, lo que nosotros vamos a hacer es primero pues resolver el ejercicio que nos propone el libro. Ya nosotros habíamos visto la relación que hay entre los ángulos internos y los ángulos externos de un triángulo, de dos líneas paralelas. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar la relación que hay entre los ángulos internos de un triángulo? Lo vamos a demostrar con lo que nosotros estudiamos de líneas paralelas. Dice ahí, demuestra que si el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos internos de un triángulo, entonces el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C son igual a 180 grados. Vale, aquí le voy a poner, este va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Ojo con esto, lo que nosotros vamos a hacer primeramente y en primer lugar es colocar o hacer dos líneas paralelas a esos vértices. Mire, nosotros podemos hacer las líneas paralelas aquí y hacer la correspondencia de los ángulos, pero las vamos a hacer aquí. Observe, vamos a tomar este triángulo y la base del triángulo va a ser la primera línea que nosotros vamos a hacer para poder transformar este triángulo, o no lo vamos a transformar en realidad. Lo que vamos a hacer es construirle líneas paralelas. Míreme, vea, aquí y aquí. Entonces con eso, fíjese bien, ahora yo tengo dos secantes. Tengo esta secante que está cortando a estas dos rectas, pero analicémoslo. Fíjese bien, el angulito rojo es el ángulo A. El angulito morado es el ángulo C. Y el angulito celeste es el ángulo B. Miren, el celeste es el B. Bye. Ahora bien, observe, cuando nosotros hicimos esto en la clase anterior, que nosotros hablábamos de una secante, no vamos a pensar de este lado ahorita. Ahorita solo vamos a pensar en este lado. Esta es una secante y esta secante está cortándome a estas dos líneas paralelas. Vea, esta secante la voy a hacer con color anaranjado. Esta secante me está cortando a esas dos líneas paralelas. Si yo tengo este ángulo, oiga bien, si yo tengo este ángulo, vea qué es lo que va a suceder. Este ángulo es alterno interno con este ángulo. ¿Sí o no? Nosotros lo veíamos en la clase anterior y ahorita lo estoy poniendo solo con colorcitos nada más, mire. Este ángulo es alterno interno con este. Quiere decir que si yo tengo este ángulo aquí, la medida de este ángulo es la misma que de este. ¿Sí o no? Bueno, ahí estamos. Vamos a trazar otra línea o sea, vamos a verla. Esta otra línea es, aquí están las paralelas y esta otra línea es otra secante. Míreme. Esta es otra secante. Bye. Ya no pensemos en esta. Ahora solo vamos a pensar en esta azul que tengo aquí. Mire, esa es otra secante. ¿Qué es lo que sucede con esta secante? Fíjese bien, este ángulo es alterno interno, pero ahora con este ángulo. Míreme. O sea que la medida de este ángulo es la misma que la de este ángulo. Vaya, miren. Con esto que acabamos de hacer, nosotros ya resolvimos el misterio de que los ángulos internos de un triángulo
miden 180 grados, porque los 3 ángulos que tengo yo aquí son los 3 ángulos que están adentro del triángulo. Observe, eso significa, le vamos a poner letras para que lo podamos identificar. Ya nosotros teníamos, fíjese bien, ya nosotros teníamos aquí que este era el ángulo A, este era el ángulo B y este era el ángulo C. Ahora bien, le tenemos que poner, obviamente, otros valores, otras letras a estos ángulos. Pongámosle aquí P y Q como lo señala el libro. P y Q. Hagamos el análisis entonces. Fíjese bien, el ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q miden 180 grados. No me importa cuánto vale cada uno. Estoy demostrando que el ángulo P, el ángulo C y el ángulo Q me forman un solo ángulo de 180 grados. Ahora, ojo con esto. El rojo es el mismo ángulo A. O sea que yo a P la puedo sustituir por ángulo A. Más el ángulo C, obviamente sigue siendo el ángulo C. El celeste es el ángulo B. O sea que al ángulo Q yo lo puedo sustituir por el ángulo B. Y eso me tiene que dar o da 180 grados. Porque lo único que he hecho es una pequeña sustitución en este análisis que nosotros hemos hecho. Observe, lo que nosotros vamos a señalizar aquí nada más es que el ángulo P es igual al ángulo A porque ellos son alternos internos. Ellos son alternos internos. Y también voy a decir que el ángulo B o el ángulo Q, empecemos de arriba hacia abajo, es igual al ángulo B, pero también son iguales porque son alternos internos. Vale, ahora, esto se da de P y de A, se da con la línea que era azul. Por lo tanto, por eso, mire, yo lo voy a encerrar en azul porque lo hice con la línea azul. Usted que está viendo el video va a entender por qué yo encerré esto en azul. Si usted le da copia a alguien de la clase, la persona que lo esté haciendo le va a poder poner el color que se le dé la gana, pero no va a entender por qué. Esta relación de alterno interno con respecto a B y a Q la hicimos con la secante que es anaranjada. Por eso esto lo voy a encerrar con color anaranjado. ¿Vea? Esto lo voy a encerrar con color anaranjado. Usted lo va a hacer de la misma manera en su cuadernito para que usted por los colores también pueda comprender cómo es que hemos hecho todo este proceso.